Esto es El Sol de Nuestra España. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Bien, señoras y señores, estamos en El Sol de Nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo AM830 para todo el país, junto a su red de repetidoras, como así también la plataforma de la emisora y también nuestra multiplataforma digital que tenemos a través de Mive Producciones. Pero llega este momento del Centro Asturiano de Buenos Aires, institución tan importante de nuestra colectividad española en la República Argentina. Este centro asturiano que este año está cumpliendo 111 años, el año Capicúa, 111 años esta institución está cumpliendo en este 2024 y ya quien preside la institución, nuestra querida amiga Pilar Simón, que le mando un beso enorme, también a mi querido amigo Juan Manuel Posada, vicepresidente de la institución, a Eduardo, a todos los integrantes de la comisión directiva, a Carlos también en fiestas y lo que llevan adelante en lo que es la difusión de las actividades, ya todos están trabajando para el evento de los 111 años del Centro Asturiano de Buenos Aires. A propósito, no se olviden que ahora en marzo también está la propuesta del coro del Centro Asturiano de Buenos Aires, donde se pueden sumar tanto damas como caballeros y de todas las edades. ¿Cómo tiene que hacer? Pueden llamar a un teléfono de fácil numeración, es el 11 51 58 58 58, reitero, 11 51 58 58 58. También lo pueden hacer a través de los mails de la institución para que ustedes recuerden que después se los vamos a brindar con todo gusto aquí en el programa. Además, no se olviden que está la banda de gaitas de nuestro querido amigo y recordado Manolo del Campo, también el conjunto Pelayo de Manolo del Campo, que sin lugar a dudas lleva un trabajo magnífico y como siempre representando a Asturias y a esta institución en todo el territorio argentino. Así que excelente la propuesta. Y si se quieren asociar, bueno, las puertas están abiertas del Centro Asturiano de Buenos Aires. Se acercan a la calle Solís 475, a la vuelta de Avenida Belgrano y Entre Ríos, para que se ubiquen. Por un lado, se pueden ir al Campo Covadonga, en Avenida Libertador 1081 Vicente López, allí en la sede social o en el Campo Deportes, en el Campo Covadonga, se pueden asociar, sean o no sean asturianos, sean o no sean españoles, que sean de otras nacionalidades, pero que se sumen a la gran familia de la institución. Las puertas están abiertas y bienvenidos todos, realmente. Recuerden, 11 51 58 58 58. Pero también les quiero comentar a todos ustedes que hay muy buenas propuestas también, como habitualmente sucede en el Centro Asturiano. Y una tiene que ver también con los deportes. No se olviden, actividades deportivas de todo tipo que lleva adelante la institución. Pero también para disfrutarlo, para compartirlo, es la artística, la propuesta artística que tiene la Sala Alejandro Casona del Centro Asturiano de Buenos Aires, allí en la calle Solís al 400. Y para charlar de ese tema, la tenemos en línea a quien es la directora artística de esta Sala Alejandro Casona del Centro Asturiano de Buenos Aires, que es nuestra querida amiga y colega Alejandra Cugliari. Alejandra, buen día, buen sábado, Oscar te saluda, ¿cómo estás? Hola Oscarcito, ¿cómo estás? Muy buen sábado para todos y bueno, como siempre, muchas gracias por permitirnos contar todo lo que estamos haciendo en la sala. Bueno, realmente un trabajo impresionante, lo venimos destacando todos los sábados, Alejandra, y la audiencia ya lo sabe también, todas las actividades que está llevando adelante la institución, que está llevando adelante el Centro Asturiano, esta Sala Alejandro Casona, pero bueno, ahora estamos ya para arrancar próximamente el mes de marzo y el viernes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y a las 20 horas hay una propuesta muy particular allí en la Sala Alejandro Casona. Contanos un poquito, Ale, por favor. Así es, justamente ese viernes 8 de marzo, como bien decís, a partir de las 20 horas se va a realizar la presentación de algo bastante particular, que es escuchar con imágenes, escuchar con músicos en vivo, por supuesto, acompañado por imágenes, sí, a Naruto y One Piece, que son dos series emblemáticas de anime. Sí.
Entonces, las proyecciones se van a poder disfrutar en nuestra sala junto con más de 15 músicos en vivo, y esto, bueno, va a ser realmente, va a propender para que la gente pueda ver una experiencia inmersiva, una experiencia realmente que va a ser alucinante con las proyecciones y los músicos en vivo, para disfrutar de algunos de los temas más emblemáticos de estas dos series, de Naruto y de One Piece, ¿no? Son todas canciones instrumentales y algunas de ellas también cantadas. Ajá. Así que bueno, esta es la invitación con la que vamos a arrancar este año dentro de la programación de la sala. Bueno, perfecto, excelente. Y esto va a ser el día 8 de marzo a las 20 horas. Ya, obviamente es para la familia, para grandes y para chicos, los chicos y los grandes, para todos, ¿no es cierto? Así es para todas las edades, porque a la gente le gusta el anime, los chicos desde muy chicos empiezan a disfrutarlo, hay gente de todas las edades que se engancha muchísimo con esta cuestión del anime, y además esta productora realiza varios espectáculos a lo largo del año y también en el Gran Buenos Aires, no solamente en Capital, así que estamos muy contentos de tenerlos este año con nosotros porque han agotado localidades en diferentes zonas de Capital y Gran Buenos Aires. Así que sí, es para toda la familia, para que lo puedan disfrutar. Y con estas proyecciones también de estas escenas poder sumergirse aún más en una experiencia que, bueno, para los grandes lo viven de una manera, pero para los chicos de otra manera, es así, ¿no es cierto? Exactamente, porque imagínate escuchar en vivo esa música de película viendo además las imágenes, ¿no? De esos momentos donde la música se destaca mucho más, ¿no? Que ese es un punto importante dentro del anime, ¿no? No solamente el dibujo, no solamente lo que uno ve en imagen, sino también la música, y en este caso la música en vivo con una orquesta realmente impresionante, con más de 15 músicos en escena, entre ellos los chicos de Japan Trio Experiment, que también se han presentado en más de una oportunidad en nuestra sala. Así que con instrumentos, viste, típicos japoneses, y eso realmente lo va a hacer impresionante. Perfecto, ahora le vamos a contar a la audiencia cómo pueden hacer para adquirir las entradas, para poder asistir también a esta propuesta del 8 de marzo. Pero háblame un poquito del 6 de abril, porque se viene el gran festival Celta, es así, ¿no es cierto, Alejandra? Así es, tenemos el primer gran festival celta de este año, vamos a tener 4 ediciones como lo hacemos habitualmente, el 6 de abril a partir de las 19 horas con nuestra querida Expo Celta, donde vamos a tener esos duendes maravillosos que a la gente tanto le gusta, las artesanías, la torta galesa, va a haber también un stand para que la gente pueda comer, artesanías de Irlanda, sobre todo porque o sea, si bien marzo es el mes de Irlanda, justamente el 17 de marzo, nosotros lo que hacemos es, bueno, menos de un mes después, presentar una propuesta en esta oportunidad, además de la Expo, con el show a partir de las 20 horas, con Celtic Argentina, que es uno de los grupos más emblemáticos, más conocidos de danzas irlandesas, que fue creado hace cerca de 50 años aquí por Christine Rasmussen, y que ahora está liderado por Dominique Duré, su hija. Vamos a tener desde Junín a los chicos de The Clovers, que hacen música de Irlanda y de Escocia, y al grupo Bardos Folk de la zona oeste, que a todo el mundo le encanta la propuesta musical de este cuarteto que viene de la zona de Hurlingham. Así que esa va a ser nuestra propuesta del festival del 6 de abril. Y del Celtic Argentina son los chicos que estuvieron, yo siempre lo vine destacando, en el Got Talent de Telefe, ¿es así, no es cierto? Así es, y que realmente la rompieron, tal cual, la rompieron, tienen una sincronicidad asombrosa arriba del escenario que remite a los grandes espectáculos irlandeses como Lord of the Dance y esos espectáculos que realmente tienen un nivel internacional. Bueno, los chicos no tienen nada que envidiarle realmente a esos espectáculos. Realmente cada cuadro de danza, de baile que ellos presentan tiene realmente una sincronicidad que es impresionante entre los bailarines. Es el grupo más importante de danzas irlandesas de nuestro país. Bien, perfecto. Y te diría que de Latinoamérica. Sí. Mira, yo me acuerdo cuando los veía los vi en televisión, el jurado estaba asombrado. Abel Pintos, uno de los integrantes del jurado, estaba sorprendido de lo que estaba viendo realmente. Así que bueno, excelente. Bueno, pregunta, tanto para el 8 de marzo
como para el día 6 de abril. Después vamos a hablar un poco también en otro momento de la Edad Dorada, porque también se nos viene otra fecha también de la Edad Dorada. Ya lo vamos a estar comentando aquí en el programa. Alejandra, contanos para este 8 de marzo, que ya se nos viene encima la fecha, y para el 6 de abril, para estas dos propuestas, ¿cómo pueden hacer nuestros amigos para poder adquirir las entradas? ¿Dónde están a la venta y cómo pueden hacer? Contanos. Bueno, las entradas están a la venta siempre por la plataforma de Passline, ¿sí? Ustedes pueden comprarlas con cualquier tipo de tarjeta, crédito, débito y demás. También en el teatro, que las pueden comprar sin el servicio de recargo que tienen las tiqueteras, de lunes a viernes, de 10 a 18 horas, en Solís 475. Allí están Denise o Daniela, que los van a atender amablemente. Y la novedad que tenemos este año, a partir del Festival Celta, es que las entradas son con ubicación. A partir de ahora la gente puede elegir dónde sentarse, cuál es la ubicación que quiere tener, así que hay entradas con ubicación a partir del 6 de abril para el resto de los espectáculos, que bueno, es una facilidad que le estamos dando al público, que a veces quiere elegir puntualmente una butaca o un asiento. Bueno, ahora ya lo tenemos, ya se puede hacer. Excelente, excelente que nos estás contando, entonces, excelente. Así que bueno, amigos, por un lado, se meten en la página de Passline para adquirir las entradas, por otro lado, se acercan unos días antes o ese mismo día, o sea, si es en la semana, de lunes a viernes de 10 a 18, allí en la administración del Centro Asturiano, Solís 475, sino ese mismo día también van a estar a la venta las entradas el día, tanto el 8 de marzo como el 6 de abril. Es así, ¿no es cierto, Ale? Exactamente, el día viernes 8 de marzo, de corrido, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, hasta el momento en que comienza el show. Y el día del Festival Celta, 2 horas antes del show, ya tenemos las entradas a la venta. Perfecto, así que bueno, les recordamos teléfonos también para que estén en contacto si quieren hacer una consulta en el Centro Asturiano, 4381-0654, reitero, 4381-0654, y si no, el teléfono de fácil numeración, el celular 11 51 58 58 58, para que lo tengan en cuenta y disfruten realmente de estas propuestas tan especiales de este ciclo 2024 de esta sala tan prestigiosa del Centro Asturiano. Así que, mi querida Alejandra Culiari, directora artística de esta sala Alejandro Casona de la institución, gracias por este ratito en el programa y estamos en contacto permanente, ¿te parece? Sí, Oscar, muchísimas gracias a vos, a tu audiencia que siempre apoya estos espectáculos y que nosotros, bueno, presentamos con mucho amor y mucho cariño, justamente para que en este hermoso lugar, en este hermoso teatro que tenemos, puedan disfrutar de espectáculos de calidad y realmente muy lindos. Claro que sí. Vamos a disfrutar de una versión muy particular, con grandes artistas que han cantado esta versión musical, pero en este caso, la banda de gaites Yacín, de lo que tiene que ver justamente el Concello de Llanes, así que el Yacín es una de las bandas de gaitas más pujantes de Asturias, gente joven también, y con un interés en lo que son las tradiciones de los jóvenes asturianos. Chalaneru es el título, Chalaneru. Vamos con la música entonces, banda de gaites Yacín para todos ustedes.